Hola, para hoy les tengo el patrón de una falda línea A con vista o con pretina anatómica. Empezaremos con la parte delantera. Para ello necesitamos el molde básico delantero. En este caso sí vamos a utilizar el molde al que le hemos eliminado la pinza en el costado. O sea que este molde no contiene pinza en la cintura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar mi molde básico. Para la vista o para la pretina anatómica, porque vamos a tener en cuenta que el desarrollo que se hace aquí me va a servir para las dos faldas. Entonces, esa vista o esa pretina va a ser de 8 centímetros. Vamos a bajar de la cintura 8 centímetros, tanto en el centro como en el costado. Entonces, bajamos 8 centímetros. Debe ir paralelamente esta medida. Debo medirla en varias partes para cuando yo realice la curva me salga a la misma distancia. Entonces, tenemos la vista. Cuando hablo de vista, quiere decir que esta pieza va a quedar interna. A eso se le llama una vista. Y a la vez, esa pieza va a cumplir la función de una pretina. Esta falda no tiene pretina como lo hemos hecho en las anteriores, que normalmente sale de la cintura hacia arriba. Va a ser una vista y a la vez va a ser un corte para la pretina anatómica. Entonces lo primero que hacemos es eso. Ahora en la parte inferior vamos a prolongar la línea del ruedo sacándolo 6 centímetros. Esta medida puede variar, puede ser 2, 3 o hasta 6 centímetros. Entonces tomemos la medida máxima que tenemos ya aplicada y desde ese punto voy a trazar una línea recta hasta el punto donde se una con la curva que tenga de costado. ¿Listo? Buscando que no se vaya a hacer un ángulo, sino que se vea finalmente como una sola línea. Si notan, en esta parte no tengo ángulos o algún otro movimiento diferente a una misma línea. Listo, entonces tenemos estos 6 centímetros que le he dado. Es para que la falda finalmente no me quede recta, sino que va a quedar con un leve vuelo, por llamarlo así, o amplitud en la parte final de la falda, ¿sí? Entonces se le llama línea A, pues porque ella queda en esa forma, queda con amplitud en la parte inferior. Ahora, como esta línea que trazamos diagonal, al cortar el textil de esta manera inclinada, el textil tiende a estirarse. O sea que si yo dejo la falda tal cual ya tracé, me puede quedar más larga esta parte cuando ya pues pase las costuras. Entonces, en este momento vamos a subir en esta parte 1,5 centímetros. Y aquí tenemos los 6 centímetros que le habíamos dado para el vuelo o amplitud de la falda. Entonces, donde subí 1,5 voy a llevar una curva muy suave a encontrarse con esta línea hasta el centro. Entonces, con esta reglita mágica que tiene ciertas curvas, nos ayudamos y trazamos esa línea. ¿Listo? De esta manera ya tenemos la parte delantera. Entonces, para la falda con vista, el patrón va a salir
desde la cintura, normal, no tiene para nada en cuenta esta línea. Desde aquí va a llegar al ruedo donde subió 1.5, o sea que el patrón va a salir por esta curva y hacia arriba. ¿Listo? Bueno, hasta ahí tenemos entonces la parte de la falda, y esta pieza que he marcado aquí es la que me va a servir como vista. ¿Ya? Entonces esa pieza la vamos a calcar independientemente, o sea, la vamos a sacar aparte, pero recuerden que el molde de la falda llega hasta aquí. Esta pieza es solamente para saber el tamaño y la ubicación y la forma con que va a quedar la vista. Entonces tenemos hasta ahí el desarrollo de la falda línea A con vista, y que a la vez me va a servir para la pretina anatómica. Simplemente que para la otra falda la vamos a tener que dividir por aquí. Bueno, luego ya les explico. Por ahora continuamos con la parte posterior de la falda línea A con vista. Continuamos con la parte posterior. Bueno, los 8 centímetros que habíamos bajado en el delantero se deben conservar para la parte posterior. Entonces bajamos por el costado y por el centro los mismos 8 centímetros y trazamos la curva. No se traza recta porque se debe conservar la forma inicial que tiene la cintura. Listo, entonces hasta allí tenemos ya marcada la vista. En la parte inferior vamos a trazar los mismos 6 centímetros que habíamos dado en el delantero. Habíamos llevado también desde este punto hasta la parte más alta de la cadera la línea recta a encontrarse con el costado en la parte de la cadera, y por otro lado entonces nos queda faltando subir el 1,5 centímetros en esta parte para que cuando ensamble la falda no me quede sobrando una punta, ¿sí? Porque esa parte del textil, cuando se corta en una línea inclinada, el textil tiende a elongar. Entonces al estirarse va a bajar y van a quedar 2 puntas en los costados. Por eso le eliminamos esta partecita. Bueno, hasta ahí llevamos el proceso pues muy parecido al delantero. Ahora nos queda faltando solamente agregar 2 centímetros en la parte inferior, 2 en la parte superior, para la postura de la cremallera o cierre invisible. Esta falda la vamos a elaborar con un cierre invisible y a la vez también con un cierre tradicional. Entonces aquí tenemos los 2 centímetros. Recuerden que la pestaña para poder colocar la cremallera cuando es invisible oscila de 1.5 a 2 centímetros. Entonces ya he agregado esos 2 centímetros para poder subir allí o montar la cremallera. Aquí vamos a subir 2 centímetros que me indica hasta dónde va a llegar la cremallera, y este punto pues muy importante definir un piquete para saber exactamente a partir de dónde se coloca la cremallera. Listo, entonces hasta aquí tenemos el desarrollo de la parte posterior. En la parte delantera yo les marqué o les indiqué cómo sacar la pretina, ¿cierto? La parte posterior va a cumplir la misma función. Aquí se me pasó, pero esta pieza llega hasta el final. ¿Listo? Entonces esta va a ser la vista. De esta manera entonces vamos a sacar o a calcar. Recuerden que la falda con vista se le marca la vista para poderla sacar en la misma forma, pero la falda queda con el mismo largo, ¿sí?
La vista simplemente es para tener la referencia y poder sacar la pieza aparte. Entonces ya les indico cómo queda esta falda para el despiece. De esta manera entonces tenemos la falda ya con las correcciones, ¿sí? de la parte inferior, el vuelo y la curva. Recuerden que la falda va completa, ¿sí? Esa sería ya una pieza. Y luego lo que hacemos es tomar en otro espacio y marcamos desde la misma falda solamente la pieza de la vista, ¿sí? Quedándonos entonces las dos partes. Así va a quedar entonces la falda. Recuerden entonces que, me permiten un momento, le colocamos por acá para que no se note el molde anterior. Y bueno, entonces tenemos la vista y la parte de la falda, de la pieza de la falda. Las costuras que vamos a agregar. Entonces vamos a agregar en la parte superior, en costado y en la parte inferior. En la falda lleva la parte de la cintura, ¿sí? O la parte superior, costado, y de igual manera en la parte de la base. La parte de la base debe llevar un dobladillo, no máximo a 2 centímetros, dado a que por esta forma que tiene, si le damos más de 2 centímetros va a ser un poco difícil voltear y que nos quede en esta forma. ¿Listo? Entonces 1 centímetro en todas las partes que les mencioné y acá de 1,5 a 2. Ahora, muy importante tener en cuenta la línea de el hilo de tela y este símbolo que nos indica que en esta parte la tela va a doblez, ¿sí? Recuerden que estamos pues haciendo estos patrones para un trazo individual. Entonces doblamos el textil en estas dos partes. Por consiguiente nos lleva costuras acá. ¿Listo? Bueno, ahora la parte posterior. Tenemos ya marcada entonces la falda. Recuerden que de igual manera va hasta el inicio, ¿sí? De la cintura. Marcamos la pinza porque la parte posterior sí debe llevar la pinza. Marcamos el piquete a partir de donde y el punzón hasta donde llega la cremallera. Estos 2 centímetros funcionan como una pestaña, pero se aplican de una vez pues para tener en cuenta que es una pestaña de costura más grande, ¿sí? Un poco más de mayor tamaño que las costuras normales. Bueno, entonces ya teniendo la falda, vamos a calcar. Entonces tomamos un pedazo de papel y vamos a calcar la parte hasta donde llega la vista, pero en este caso la debemos calcar primero en un papel porque debemos marcar la pinza, ¿sí? Se debe marcar la pinza, se debe marcar el piquete donde va a iniciar la cremallera, porque esta pinza la debemos cerrar, ¿sí? Recuerden que es colocar una línea sobre la otra. Entonces, al cerrar esta pieza, ¿sí? Esta pinza, lo que vamos a hacer es eliminarla. Para cuando cortemos la vista, no nos quede con esa pinza. La pinza va a quedar efectivamente en la falda, pero en la vista no. Entonces, una vez tenemos esta pieza cerrada, ¿sí? Con la pinza cerrada, la vamos a ubicar en otro espacio y la vamos a marcar nuevamente con la pinza cerrada. Entonces la marcamos y ya va a quedar sin pinza. No olvidar marcar el piquete a partir de donde pues va a ser esta misma parte, ¿no? El piquete de donde inicia la cremallera,
pero en la vista también debe aparecer. Entonces cuando marquemos esta piecita, de pronto nos vamos a dar cuenta que en la parte inferior queda como un pico y en la parte de arriba también, este saliente y este entrante. Entonces vamos a tratar de eliminar un poco en la parte inferior y subirlo un poco acá, y arreglamos esas dos líneas curvas para que me queden más redondeadas, quedando de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, se me pasó y no marqué el piquete. Aquí también es importante marcar el piquete. ¿Listo? Bueno, de esta manera, entonces recuerden, esta pieza sí la debimos haber calcado aparte para poder cerrar la pinza y obtener finalmente la vista sin pinza. La falda sí va a llevar la pinza. ¿Listo? Entonces tenemos estas las dos piezas del delantero y esta pieza que se corta dos veces, esta dos veces y esta dos veces. Bueno, ya les he repetido una y otra vez la importancia del hilo de la tela al momento de cortar. Las veces que se cortan, y no olvidar la pestaña de costura. Recuerden que solo va a tener costura, cintura, costado, parte inferior. La falda, cintura, costado, parte inferior, de la misma forma que en el delantero. Entonces, espero que hayan entendido muy bien la falda línea A con vista. Y continúo entonces ahora con la falda línea A con pretina anatómica. Bueno, ahora, ¿cómo convertimos esta falda que es con vista? Sí, que va a tener, es una pieza interna que va a servir de soporte como si fuese una pretina. Ahora, esa misma falda línea A con vista la vamos a convertir en una pretina anatómica. Esa pretina anatómica va a tener el mismo largo, por eso les dije que este trazo es el mismo para las dos faldas, solo que en el de la pretina en vista va la falda completa, y en el de la falda con pretina anatómica la pieza de la falda llega hasta este punto, lo que quiere decir que estas dos piezas las vamos a separar, tanto en la parte posterior como en el delantero. Entonces, el delantero, a ver qué se me hizo. En el delantero, ¿cierto? Bajamos los mismos 8 centímetros y lo que vamos a hacer para la pretina anatómica es cortar por aquí. Entonces, para el despiece nos van a quedar dos piezas igual que la anterior, pero esta pieza sí va a ir en corte a unirse con la falda, o sea que hay que cortar por acá, tanto en el delantero como en la parte posterior. Bueno, entonces tenemos acá la parte delantera de la falda con pretina anatómica. Como les dije, el trazo es el mismo, solo que para esta falda sí vamos a marcar solo hasta esta parte de la falda y luego por separado de este punto hacia arriba, que es lo que tengo acá. Entonces ya yo marqué la falda hasta el punto donde había bajado los 8 centímetros y luego voy a marcar la pretina, que son los 8 centímetros, independientemente. Entonces, como pueden ver, ya tenemos aquí el delantero, la parte de la falda, y esta es la pretina. Entonces esta es la falda y la pretina. Bueno, esta pieza vamos a agregar las costuras de la misma manera que ya les expliqué en la anterior. Bueno, solo que por aquí esta falda tiene doblez de tela, entonces se corta una vez porque es una sola pieza. Esta parte también lleva doblez de tela, pero aquí se corta por dos veces porque esa pieza va a ir doble dado a que es una pretina. Entonces va la pieza posterior, ¿sí? o la que va internamente, y la que va visible, que va unida a la falda.
Entonces, acá tenemos las dos piezas, recuerden, costura, costura y costura, lo mismo, cintura, costado y ruedo, y en las partes de los dobleces no lleva costura. Tenemos entonces aquí la parte posterior. Acá tenemos el desarrollo y aquí ya tenemos las dos piezas separadas. Un detallito muy importante es tener en cuenta que parte de la pinza, o sea, la parte final de la pinza quedó incluida en la falda, ¿sí? Esta partecita. Entonces, vamos a medir cuántos milímetros pertenecen a esa parte de la pinza y la vamos a quitar en el costado, o sea, en esta parte, ¿sí? La eliminamos. Entonces tomamos esa medida, la aplicamos acá y trazamos nuevamente la curva del costado. Bueno, entonces, como esto es pretina, recuerden que las separamos, ¿sí? Aquí ya las tengo separadas, y de la misma manera que hicimos con la vista, tomamos esta pieza, la vamos a cerrar, porque en esta falda si no va a estar ensamblada la pinza, ¿sí? La pinza la vamos a eliminar en esta parte. Entonces vamos a dejar la pretina que nos quede anatómica, o sea, con la forma del cuerpo, pero sin que se vea la pinza. La pinza va a salir, no va a estar. Entonces, tendríamos que esta pieza ya está lista, ¿sí? Está el despiece y nos quedaría faltando la pieza de la pretina. Entonces la marcamos en un nuevo pedazo de papel y como ustedes pueden ver, ella queda con unas puntas o unos picos, ¿sí? Aquí quedó hacia adentro y aquí hacia afuera. Entonces lo que hacemos es marcarlo y luego que lo marcamos vamos a corregir, ¿sí? Que esta curva me quede un poco más suave y lo mismo esta parte. De esa manera, entonces, ya ahí está corregida la pinza y, la pretina sin la pinza. Entonces, para esta parte posterior nos queda esta pieza más esta. Entonces, no olvidar el piquete, le hacemos la marcación industrial y tenemos que estas piezas sí quedan independientes, ¿no? Van a llevar costura, la parte de la cintura, costado y parte inferior, lo mismo en la falda. Recuerden que en esta parte ya contiene la pestaña, que es la misma que me va a servir para colocar la cremallera. Bueno, de esta manera, pues entonces ya tenemos ya todas las partes de las dos faldas. Les voy a compartir en la descripción del video el ensamble de las dos faldas para que ustedes tengan un poco más de comprensión, ¿sí? En cuanto a la ubicación o el despiece pues de estas dos faldas. Entonces espero pues que la hayan entendido y bueno, cualquier inquietud ya saben que estoy para atenderlos y entonces nos veremos en el próximo video.